Hola, mi nombre es Hernán Navas y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Informática Biomédica. En este podcast hablamos de tecnologías de la información y comunicación, comúnmente llamadas TICs, aplicadas específicamente al ámbito de la salud. No divagamos con conceptos complejos, hacemos fácil lo que suele ser difícil. Mucho gusto. Estoy esperando. Voy a hacerles el pan dulce de Navidad, como les había prometido. Ustedes vayan tomando nota de todos los ingredientes que les voy mencionando. Así cuando María Adela les pasa la receta, ustedes pueden controlar sus anotaciones, ¿eh? Para quienes no la reconocieron o no la conocen, esa voz que se escucha es de Doña Petrona. Doña Petrona fue una cocinera argentina muy conocida, que fue pionera en tener un programa de cocina en televisión, donde enseñaba diferentes recetas. También es muy famosa por un libro que publicó que se llama El Gran Libro de Cocina de Doña Petrona. Tiene más de uno, pero ese es uno de los más conocidos. En este capítulo vamos a hablar de Google. Vamos a ir un poco más allá en Google. Vamos a aprender a utilizar los comandos de búsqueda que tiene Google, a partir de la búsqueda avanzada o también utilizando directamente los comandos en el cuadro de búsqueda principal. Vamos a conocer los micrositios que tiene Google para búsquedas específicas y vamos a conocer otras opciones que también nos da Google al momento de buscar. Pero este tema de los comandos de búsqueda o de la búsqueda avanzada van a ver que va a resultar como una receta de cocina. Yo les voy a ir comentando y les voy a ir contando cuáles son cada uno de estos comandos, les daré algún ejemplo y ustedes deberán creerme que el resultado va a ser el esperado. Pero va a ser un paso a paso. Yo les voy a ir contando y describiendo cada uno de los comandos que se pueden o de los filtros que se pueden utilizar para la búsqueda avanzada o la búsqueda dentro del buscador normal de Google. Empecemos por la búsqueda avanzada. Vayamos de lo más sencillo a lo que es un poco más complejo. ¿Cómo hacemos para llegar al formulario de búsqueda avanzada de Google? Obviamente ingresamos a la página de Google, nos vamos en la parte inferior derecha, hay una opción que dice preferencias, hacemos clic sobre esa palabra preferencias y nos va a aparecer un pequeño menú. En ese menú vamos a elegir búsqueda avanzada. El formulario de búsqueda avanzada entonces lo vamos a dividir en dos partes. La parte superior de la búsqueda y la parte inferior, la parte de los filtros. Hablemos de la parte de la búsqueda. Van a ver que existen diferentes campos para buscar. Y los campos son buscar por todas estas palabras, que sería lo mismo que utilizar el operador booleano AND. Es decir, las páginas que voy a encontrar tienen que contener todas las palabras que escribo en ese cuadro. No solo algunas, todas. Otra de las opciones es esta palabra o frase exacta. Es lo mismo que buscar con las comillas. Otra de las opciones es cualquiera de estas palabras. Imagino que ya saben cuál es el operador booleano que se utiliza en este caso. Exacto, es el operador booleano OR. Porque las páginas pueden tener una u otras de las palabras o todas. Por eso es el operador booleano OR. Otra de las opciones es ninguna de estas palabras. Vamos a buscar páginas que excluyan esta palabra que estoy especificando o estas palabras que estoy especificando. Este también es sencillo, es la representación del operador booleano NOT. Y la última opción dice números del, puntos suspensivos, al. Este me va a permitir ingresar medidas, ingresar valores, ingresar un rango de años, etc. Solamente números. La parte inferior, la parte de los filtros, tiene varias opciones. Tenemos la posibilidad de filtrar por idioma,
la posibilidad de filtrar por región. Por última actualización, si queremos buscar, tiene algunas opciones predefinidas, como por ejemplo las últimas 24 horas, la última semana, el último mes o el último año. Otro de los filtros es sitio o dominio, que me permite buscar mis palabras claves dentro de un solo sitio en particular, por ejemplo Wikipedia. También puedo restringir los resultados a un dominio, a un tipo de dominio en particular, como por ejemplo .edu, .org, .gov. Otro de los filtros es términos que aparecen. Yo puedo elegir dónde quiero que estén los términos que estoy especificando en la búsqueda. Y fíjense que las opciones son en cualquier parte de la página, en el título de la página, en el texto, en la URL, en los vínculos que te dirijan a la página. Otro de los filtros es el Safe Search, que me permite filtrar resultados que sean inapropiados, resultados por ejemplo que sean violentos o pornográficos. También puedo filtrar por tipo de archivo, puedo especificar que lo que estoy buscando que el resultado de lo que estoy buscando sea solamente un documento de Word, sea solamente una presentación de PowerPoint, sea solamente un documento PDF. Y por último, los derechos de uso. Me van a permitir buscar información que sea, por ejemplo, de dominio público para utilizar libremente. Entonces van a ver que tiene diferentes opciones como páginas cuyo uso no requiera licencia, páginas que se puedan usar o compartir libremente, etc. Ahora bien, estas opciones, o la mayoría de estas opciones, también las podemos ingresar directamente en la página de búsqueda general de Google, si conocemos cuáles son los comandos, los símbolos o los términos que podemos ingresar. Los comandos de búsqueda se dividen en símbolos y en términos. Los símbolos, ¿cuáles son? Las comillas. Me va a permitir buscar una frase exacta. Por ejemplo, si recuerdo parcialmente una canción o una poesía, pongo el estribillo, supónganse, de la canción entre comillas, y eso me va a permitir encontrar específicamente esa canción que estoy buscando. Si coloco el signo de suma, que es otro de los símbolos que puedo utilizar, va a forzar al buscador a encontrar esa palabra que está escrita. Va obviamente a excluir los sinónimos, por ejemplo. Entonces, si yo escribo el símbolo más seguido de la palabra influenza, tiene que estar todo junto. No hay un espacio entre el símbolo más y la palabra influenza. Está todo junto. Si yo escribo el símbolo más influenza, va a buscar específicamente por ese término. Y no me va a incluir sinónimos, no me va a incluir gripe, no me va a incluir nada que sea parecido a influenza. Va a buscar solamente influenza. El signo de la resta, que es otro de los símbolos que podemos utilizar, es exactamente lo mismo que el de suma, pero a la inversa. Lo que me va a permitir a mí es excluir términos específicos en la búsqueda. Por ejemplo, si estoy buscando sobre la escarlatina, pero no la que es provocada por el estreptococo, puedo escribir la palabra escarlatina en el buscador, el espacio por supuesto, y ahora el signo de la resta y la palabra estreptococo todo junto. Eso me va a permitir a mí que los resultados no relacionen la escarlatina producida o provocada por el estreptococo. El signo de separación, que es como una barra vertical que está en el teclado, viene a significar esto o lo otro. Entonces nos permite buscar sinónimos. Por ejemplo, si yo quisiera especificar en la búsqueda sobre el HIV o el VIH, yo podría escribir HIV, el signo ese de separación o esa barra vertical, y VIH. Todo junto, sin espacio. HIV, barra vertical, VIH. El otro símbolo que puedo utilizar es el asterisco. El asterisco se lo utiliza asociado a las comillas cuando, por ejemplo, volvamos al estribillo de la canción que recordamos, si hay alguna palabra en el medio o algunas palabras en el medio que no recordamos, le podemos poner a las comillas de esa frase un asterisco donde no recordamos la palabra. Vamos ahora a los términos que podemos utilizar en nuestra búsqueda avanzada, pero desde el buscador general de Google. El primer término es site. Todos los términos van a ir seguidos de 2 puntos. ¿Sí? Entonces, el término site me va a permitir buscar en una web específica.
Si no incluyo el www, también por supuesto va a incluir los subdominios. Por ejemplo, si yo quisiera buscar el término sangre, blood, en inglés, en el sitio del New England Journal of Medicine, voy a escribir la palabra blood, espacio, y ahora voy a escribir site, que es sitio en inglés, 2 puntos, y la URL del New England Journal of Medicine. Si escribo www, no va a incluir los micrositios, pero si yo, o los subdominios, perdón, si yo no incluyo www, va a buscar también en los subdominios que existan dentro del New England Journal of Medicine. Si lo que quisiera buscar ahora son solamente documentos en PDF, documentos de Word o documentos de PowerPoint, siguiendo la misma búsqueda, lo que voy a colocar es la misma palabra, blood, pero lo que voy a escribir es file type, que sería tipo de archivo, file type, 2 puntos PDF, por ejemplo, y eso me va a permitir encontrar documentos de tipo PDF que hablen de sangre. Otro de los términos que puedo utilizar es el define. Define me va a permitir encontrar la definición de una palabra. Por ejemplo, si quisiera saber la definición de la palabra siguiendo el ejemplo sangre, pondré define, 2 puntos, blood. Recuerden que seguido al comando, al término de búsqueda, al término específico para buscar en Google, la palabra que nosotros queremos buscar no lleva espacio. Nuevamente es define, 2 puntos, blood, todo junto. Otra de las opciones de búsqueda con términos es related. Related nos va a permitir buscar páginas que sean similares a las que estamos definiendo. Por ejemplo, para buscar sitios que sean similares al New England Journal of Medicine, voy a escribir related, 2 puntos, www y el sitio del New England Journal of Medicine. Otro de los términos que podemos utilizar en nuestra búsqueda avanzada es caché o caché. Esto nos va a permitir visualizar una copia de seguridad que hizo Google cuando los robots pasaron por la página para indexarla, en algún momento del pasado. Nuevamente, si quisiéramos conocer una versión previa de la página del New England Journal of Medicine, escribiremos caché, 2 puntos, y la URL de dicha página. Ahora vamos a ver un par de comandos, un par de términos que nos van a permitir especificar en qué lugar de la página web vamos a buscar los términos. Y van a ver que existe la opción de buscar también en ese sector de la página o solamente en ese sector de la página. Por ejemplo, si utilizamos el comando inurl, todo junto, inurl, nuestra búsqueda también se hará sobre la dirección web de la página. Por ejemplo, volviendo al caso de la palabra blood, si yo quiero buscar páginas que también la URL de la página incluya la palabra blood, voy a escribir inurl blood. El otro comando de búsqueda relacionado es all in URL, es todo en la URL. Todas las palabras que yo especifique deben estar en la URL de la web. De la misma manera funciona el comando intitle y el comando all intitle. Intitle buscará algunas de las palabras dentro del título de la página, en cambio all intitle buscará todos los términos dentro del título de la página. De la misma manera también funciona inText y el otro comando que es all inText. Uno buscará algunas palabras dentro del cuerpo de texto de la página y en cambio all inText buscará todas las palabras claves dentro del cuerpo principal de la página web que estamos buscando. Existen otros comandos más que se pueden utilizar para las búsquedas, por ejemplo el símbolo arroba, que me va a permitir buscar dentro de las redes sociales. Si estoy buscando información dentro de Twitter, escribiré las palabras claves y pondré @Twitter. Si quiero buscar artículos por precio, colocaré el símbolo pesos.
Y por último, si quiero buscar por hashtag, también se puede. Pondré el símbolo del hashtag, que es el símbolo numeral, y la palabra que quiero buscar dentro de los hashtags. De esta manera se utilizan los comandos, tanto los símbolos como los términos, para la búsqueda avanzada en el cuadro principal de búsquedas de Google. Google también cuenta con sitios de búsqueda más específicos. Uno de ellos es Google Imágenes. Google Imágenes nos va a permitir buscar, por supuesto, solamente imágenes, pero lo interesante es que tiene un formulario de búsqueda avanzada que nos va a permitir buscar las imágenes por el tamaño. Voy a ver que hay tamaños que van desde mayor, cualquier tamaño, grande, mediano, puedo buscar iconos también. Puedo buscar por tamaño específico desde mayor de 400 píxeles por 300 píxeles hasta 70 megapíxeles. También me permite buscar por la proporción, que sean de cualquier proporción, alta, cuadrada, ancha, panorámica. Puedo definir qué color de imagen estoy buscando, que sean a todo color, que sean blanco y negro, que sean transparentes, o puedo definir yo cuál es el color principal que estoy buscando. También puedo filtrar por tipo de imagen, cualquier tipo, puedo buscar rostros, fotografías, una imagen prediseñada, un dibujo de líneas, algo que esté animado. Y después tengo algunos otros filtros que ya los conocemos, como el filtro de región, como el filtro de sitio o dominio, el de Safe Search. También puedo buscar por tipo de archivo, cualquier formato, JPG, PNG, BMP, etc. Y por último, el de derechos de uso, que este también es muy importante porque me va a permitir a mí encontrar imágenes que puedan ser reutilizadas libremente en lugar de imágenes que tienen derechos de uso. El otro buscador particular del que vamos a hablar es Google Libros. Google Libros nos va a permitir buscar dentro de la base de datos de libros que tiene Google. Obviamente que el formulario de buscar va a ser muy similar al que nosotros conocíamos. Van a ver que dentro de los filtros tenemos una opción que nos va a permitir especificar la disponibilidad de acceso al libro. Podemos buscar dentro de todos los libros, dentro de los libros que tienen vista previa, los que tienen vista completa restringida o los que tienen vista completa, por ejemplo. También puedo filtrar por contenido, puedo buscar todo tipo de contenido, puedo buscar revistas, puedo buscar periódicos, puedo buscar por idioma, puedo especificar el título del libro que estoy buscando o el autor o el editor, y también lo que puedo especificar es una fecha de publicación. Existen otros micrositios también, además del de imágenes y el de libros que veíamos recientemente, como por ejemplo el de noticias, el de videos, el de los vuelos, que es muy interesante porque permite buscar vuelos entre diferentes ciudades y calcular y ver los precios y ver en qué época del año es más barato, etc. Es bastante recomendable, no para búsquedas biomédicas, pero sí para búsquedas en general. Y otro de los micrositios también muy conocido y muy utilizado es el de los mapas. Algo bastante fundamental, sobre todo en las grandes capitales, donde se puede encontrar muchísima información en cada uno de estos mapas y hasta programar viajes, recorridos, itinerarios, lugares de interés para visitar, etc. Es un sitio también bastante recomendable, no para la búsqueda de información biomédica, pero sí para nuestra vida en general. ¿Hay más? Sí, Google siempre tiene más. ¿Qué otra cosa podemos hacer con Google? Podemos usarlo de calculadora. Podemos realizar cualquier tipo o varios tipos de cálculos aritméticos, funciones, etc. Muchas de las cuales exceden al conocimiento de cualquier médico, estudiante de medicina, pero se puede utilizar Google como calculadora científica. Otra de las opciones de Google también es funcionar como conversor de unidades, y esto es muy interesante porque podemos convertir unidades de temperatura, de longitud, de masa, de velocidad, de volumen, de área, de tiempo, de almacenamiento digital, de moneda. Podemos transformar de Fahrenheit a grados Celsius, a grados Kelvin, podemos cambiar de mililitros a onzas, podemos convertir de una moneda, podemos pasar de dólares a euros,
a dólares australianos, a libras esterlinas, en fin, podemos convertir un montón de unidades y es realmente muy útil este conversor de unidades porque es muy rápido, muy fácil y es muy accesible. ¿Qué otra cosa podemos hacer con Google? Conocer el clima de una ciudad en particular. Si escribimos la palabra clima o weather y ponemos el nombre de la ciudad, nos va a dar hasta la previsión meteorológica, no solo el tiempo o el estado del tiempo del clima actual, sino además la previsión meteorológica. Y si escribimos la palabra distancia y colocamos el nombre de dos ciudades, especificando desde y hasta, o hacia, vamos a poder ver la distancia, el tiempo y hasta nos va a mostrar un mapa con el camino que podemos llegar a tomar. Si utilizamos además el botón de cómo llegar, vamos a poder ir hasta los mapas de Google para ver absolutamente todas las instrucciones de cómo llegar desde un punto a otro. En este podcast aprendimos a usar los comandos de búsqueda de Google. Conocimos los micrositios que tiene Google para hacer búsquedas específicas y vimos algunas otras opciones más de búsqueda que Google nos ofrece. En el próximo podcast vamos a ver otro micrositio de Google. Vamos a ver Google Académico. ¿Para qué sirve Google Académico? ¿Qué es Google Académico? ¿Por qué a hombros de gigantes? Vamos a ver también cuáles son los documentos científicos. Vamos a hablar del artículo científico, qué estructura tiene, por qué se escribe de esa manera, cómo se escribe un artículo científico. Todos estos interrogantes y muchos más los vamos a resolver en el próximo podcast. No nos dejes solos. Escuchanos.